Ya se ha iniciado la grabación, chicas. A ver, me dan 2 segunditos que creo que no se está compartiendo bien la pantalla de la tablet. Segundito. Bueno, chicas, mientras voy ingresando, me dan un momento, porque esta vez lo voy a compartir por acá. Quería comentarles el tema del que vamos a hablar el día de hoy, que van a ser las moléculas de los organismos vivos. La verdad es que no les voy a mentir, esta es una de las sesiones que menos ganas tenía de dictar cuando estaba organizando todas las clases y tal, y se preguntarán por qué, porque si han checado ya todo este tema, se darán cuenta de que es una clase pero bastante larga, un poquito densa, se ven varias cosas, se ven muchas moléculas orgánicas e inorgánicas, pero no se preocupen, la verdad es que he tratado de hacer una clase bastante dinámica para ustedes para poder empezar, llevarlo de la mejor manera posible y les voy a contar un poquito de la aplicabilidad que tiene todo esto, ¿no? Ahorita que ya he tenido la oportunidad de poder ver cosas un poquito más avanzadas. Así que empecemos con las moléculas de los organismos vivos. Este es el tema número 2 de biología. Y bueno, yo quería hacerles una pregunta para poder empezar y me gustaría saber de qué creen ustedes que están compuestos los seres vivos. No sé si tienen alguna idea, lo que sea, chicos. A ver, María, ¿qué tal? ¿Qué opinas? ¿De qué crees que está compuesto un ser vivo? O no sé si es... Ah, María Fe, perdón. Ahora sí ya me figura tu nombre completo. Eh, Compuestos de células. Ya, perfecto. Tú me dices que están compuestos de células. Sí, bacán. ¿Qué otra cosa podría ser? A ver, Marife Chunga. A ver, vamos a ponerle aquí. Uy, se adelantó todo este tema. Me está yendo un poquito raro el campo. Sí, sí, Marife, te escucho. Am, bueno, como dijo María Fe, ok, células podría decir biomoléculas. Ya, las biomoléculas. ¿Biomoléculas como cuáles? Biomoléculas como vendrían a ser las proteínas, los carbohidratos, glúcidos y eso. Ah, perfecto. A ver, ¿qué nos dice Alejandra, si no me equivoco? Disculpen, chicos. Sí, hola, buenas noches. Bueno, yo pienso que estarían compuestos de materia inorgánica también, de agua y sales minerales. Claro, perfecto. ¿Y Abby, tú qué tal? ¿Qué opinas? ¿Abby Fernanda? Me parece que, Sí. así como dijo mi compañera, de células, tejidos, organismos. Sí, perfecto. Justo como ustedes han mencionado, la verdad es que nosotros estamos compuestos de muchísimas cosas. Dentro de ellas están las células, el agua, pero las biomoléculas es un concepto bastante, pero bastante valioso para este tema. Y esto es porque las biomoléculas nos van a permitir entender la organización de cómo se llega a estructurar una célula. Pero antes de nosotros saber de qué está compuesto un ser vivo y todos los organismos en general, me gustaría que entiendan en dónde se encuentran ubicados. Así que para esto les he preparado la siguiente diapositiva. A ver, me dan un segundito, que no se está presentando bien. Estoy teniendo problemas con esto. Ya, perfecto. Les he puesto la siguiente imagen. Pongan acá ustedes tienen una pecera con un pececito, ¿no? Si yo te dijera, Marife, que me digas cuál sería el contenido y cuál el continente, ¿cuál sería la respuesta que que tú me darías? Am, el contenido sería el pez dorado, el continente, el agua. A ver, no sé si lo estoy entendiendo bien. Sí, exacto. Justamente eso. El continente sería aquel medio en el que se encuentra el pececito dorado y el contenido, pues ya sería el pez. Perfecto. Y justamente eso pasa en nuestro organismo. Nosotros para poder tener estas moléculas no es que estén flotando en el aire, que tengamos proteínas, carbohidratos, que tengamos lípidos, grasas y todos los compuestos que ustedes conocen flotando por ahí, sino que ellos van a necesitar un medio en el que encontrarse. Y este de aquí va a ser un medio líquido. En este caso, nosotros lo vamos a dividir de tres maneras, como lo ven en la parte de acá. Vamos a dividirlo entre tres tipos de fluido. Va a ser el fluido intracelular, que va a ser el líquido que se encuentre dentro de las células, como lo ven en esta parte de aquí. Esto sería el fluido intracelular.
Y luego tendrían también al fluido intersticial. El fluido intersticial es aquel tipo de fluido que se encuentra no dentro de la célula, sino que entre las células. No sé si en acá se puede ver correctamente en la ilustración, pero en acá tenemos una celulita y acá al lado tenemos otra. El fluido que se encuentra justo en medio de ellas es el líquido intersticial. Y también vamos a tener como último tipo de fluido al plasma sanguíneo, que es todo lo que encontramos dentro de los vasos, por ejemplo, ¿no? Que va a ser el medio en el cual nosotros vamos a tener a los hematíes, que son estas células sanguíneas, las cuales van a estar dándonos, pues, la sangre, como sabemos nosotros, ¿no? A ver, algo importante que no sé si se lo vayan a mencionar de esta manera en la teoría, pero es entender cuál es el catión y el anión más, ¿cómo podría decirlo?, más abundante en cada uno de los tejidos. Porque chicos, yo estaba checando ahorita varios bancos que he encontrado por ahí de sus cursos y la verdad es que biología no es un curso muy complicado de entender porque entenderlo, irlo repasando, tal, es bastante chévere, ¿no? Es bastante divertido, bastante dinámico, pero el problema que tienen los exámenes es que los doctores son muy dáteros. Esa imagen chiquititita que ustedes vean en la última diapositiva que diga 0,5%, hay cierta probabilidad de que les vayan a preguntar. Y por eso mucha gente ha llegado a jalar este curso. Así que no se preocupen, vamos a checar las cositas y los datitos estos que se les pueden escapar para que no se les olviden. Así que si ustedes se dan cuenta en la parte de acá, cuando hablamos acerca del fluido intracelular, el catión más abundante, a ver, Ámbar Nicole, ¿cuál sería? Tenemos al potasio, magnesio, al sodio, al calcio. ¿Qué nos dices, Ámbar? ¿Cuál crees tú que sería este catión más abundante? Eh, Uy, discúlpame la el vida que no. potasio. Sí, exacto, el potasio. Y no solamente es el catión más abundante, sino que va a ser esta molécula más abundante dentro del líquido intracelular. Y esto es muy importante, porque aunque a ustedes nada más le estén viendo como, ay, el potasio acá adentro, el sodio afuera y tal, cuando ustedes lleven fisiología, van a darse cuenta de que esto es bastante importante al momento de hablar de las bombas. Y no sé si han llegado a escuchar o les han dado chispas de lo que es la bomba sodio-potasio, pero así funciona. Nosotros vamos a sacar sodio del interior de la célula, porque dentro de la célula tenemos mucho, y vamos a meter, perdón, vamos a sacar potasio dentro de la célula, porque como les comentaba, dentro de la célula tenemos muchísimo potasio, y vamos a meter el sodio del intersticial al intracelular. Y por eso, en la parte intersticial, el catión más abundante va a ser el sodio. Así que aquí ya tenemos dos cositas. Catión más abundante en el intracelular, ¿cuál sería Marife Torres? El potasio, Y en el intersticial. el sodio. Sí, perfecto. Entonces ya tenemos dos fijos y algo que también tienen que saber es que el fluido intersticial y el plasma son muy similares. La única diferencia que hay entre uno y otro es la presencia de las proteínas, ¿ok? Esto no creo que sea algo que les pregunten, pero se los comento porque la verdad es que muchos chicos que hemos llevado a renal el ciclo pasado es un dato que no teníamos. Así que ese es algo bastante importante, ¿no? No sé si se pueden dar cuenta en esta parte de aquí comparando el flujo del plasma con con el fluido intersticial, pero se van a dar cuenta de que en acá ya aparecen las proteínas, ¿no? Las proteínas y tal. Así que eso es algo bastante importante también. Y en el tema del plasma, como les decía, es muy parecido al intersticial, el catión más abundante también va a ser el sodio. Y al hablar de los aniones, en el intracelular, el más abundante van a ser los fosfatos. ¿Ok? El HPO4 es eso, los fosfatos. En el intersticial, el más abundante es el cloro. Y en el plasma, pues como les había dicho, es casi que lo mismo que el intersticial. Entonces, en el plasma también sería el cloro el anión más abundante. Perfecto, chicos. ¿Sí? ¿Alguno no les ha quedado claro? Ya. Acá también quería darles otro dato, que aunque no aparezca en su teoría, siento que es algo pero bastante importante cuando nosotros hablamos acerca de fisiología renal. Y les hablo de fisiología renal porque en aquí nosotros lo que estamos viendo es que va a ser la aplicación de los fluidos y de los líquidos tal a nivel sistémico.
cómo los riñones van a captar si hay mayor cantidad de sodio, mayor cantidad o menor cantidad de cloro en el líquido para poder retener más agua o liberar más agua. Así que algo que también es bastante importante de saber es que estos tres espacios, por así decirlo, estos tres lugares en los cuales se almacena el líquido, van a ser isoeléctricos. No sé si lo pueden notar, pero todos van a tener una carga entre cationes y aniones que van a sumar exactamente lo mismo. Y a su misma vez también van a ser isoosmolares, es decir, que van a tener la misma cantidad de solutos entre las tres partes de estos compartimentos. Y esto es algo bastante importante porque el que sean los tres compartimentos iguales, por así decirlo, como les comentaba, iguales en carga e iguales en la cantidad de solutos, va a permitir que el agua se mueva libremente. Entonces, por eso mismo nosotros podemos decir que nuestra membrana plasmática va a permitir el paso tranquilo del agua. No sé si han escuchado todo eso por el tema de la osmosis. Bueno, es por esa característica que van a tener los fluidos. Ay, les había puesto a subrayar la imagen porque quería hacerlo antes de la clase, pero se me pasó, chicas. He tenido una semana caótica. Pero bueno, algo también importante que es bueno mencionar cuando hablamos acerca del medio líquido es que este medio líquido va a tener diferentes características, ¿no? Y para que este medio líquido, como les comentaba, sea isoeléctrico, isosmolar, es que va a tener que tener un pH equilibrado. El pH, a ver, no sé si Valeria Nicole tiene alguna idea de qué es el pH. No se preocupen si no y tal, pero fácil y es un concepto que han visto ahorita en química. Escucha, Valeria, ¿qué tal? ¿Qué opinas? No me acuerdo. Sí, no te preocupes. Bueno, pH viene de potencial de hidrogeniones. En el pH nosotros lo que calculamos va a ser la concentración de hidrogeniones que tenemos dentro del plasma. Pónganse, algo así, piénsenlo como cuántos hidrógenos hay libre dentro de determinado fluido. Ese es el concepto que tienen que entender ustedes por pH. Y este va a ser bastante importante porque dependiendo del pH que nosotros tengamos, nosotros vamos a decir si un medio es más ácido o más alcalino. Y esto va a funcionar de la siguiente manera. Van a tener la siguiente regla en la que van a verlo en lo siguiente, ¿no? Como ya sabemos, el pH neutro es 7. Así que de aquí partimos. Vamos a ir del 7 al 1, que sería acá arriba, donde vamos a tener un pH más ácido, y del 7 al 14. Entonces, algo que es bastante importante también de saber es que a mayor cantidad de hidrogeniones va a haber un pH más ácido porque los hidrogeniones son, si no me estoy equivocando, van a ser cationes y estos cationes le van a dar esta capacidad, pues, de que sea más ácido. No recuerdo bien cuál era la explicación, así que se las debo, pero quiero que fijen este concepto. A mayor cantidad de hidrogeniones va a ser más ácido en la solución. Y mientras menos hidrogeniones libres haya, va a ser una solución mucho más alcalina. Y esto va a ser importante porque entendiendo la cantidad y la concentración de hidrogeniones, nosotros vamos a poder clasificar los fluidos, como se pueden dar cuenta aquí, ¿no? Te dice, tenemos los diferentes fluidos, como no sé, el jugo gástrico y el pH que van a tener cada una de las soluciones. En esta tabla, la verdad es que yo he visto que la preguntan bastante, así que cuando lleven su clase, yo les diría que porfis le echen un ojito, porque muy probablemente se las vayan a preguntar. Pónganse, no sé si la llegué a colocar en el pasito del pretest que les coloqué, pero le pueden poner, a ver, dime cuál es el pH del jugo gástrico. Y le van a poner varias opciones, ¿no? Y eso es algo también bastante chévere, bastante importante de ver, porque el jugo gástrico es el que un pH más ácido va a tener. Entonces, a ver, Marife Chonga, si tienes un pH en el estómago más ácido, ¿cómo estaría la cantidad de hidrogeniones en este medio? Más ácido sería ¿Tendrías una mayor o una menor cantidad de hidrogeniones?
Una mayor cantidad de Una hidrogenio. mayor cantidad de hidrogeniones, exactamente. Ahora, con este pequeñito concepto ya van a entender el pH y cuando lleven su práctica, porque si no me equivoco también lo van a ver, van a entender todo esto un poquito mejor. Yo les recomendaría que chequen antes del examen bastante bien lo del jugo gástrico, lo de la saliva y lo de la sangre, que eso es un fijo que tienen que saber que la sangre siempre se encuentra en el intervalo de 7,35 a 7,45. Entonces, nuestro pH es un pH neutro tirando un poquito para alcalino en la sangre. Así que eso es bastante importante y no se vayan a olvidar, porfi, que el detergente y el bicarbonato son pHs que se van a lo básico, o sea, que se van a lo alcalino, porque la verdad es que yo cometí ese error en el parcial y hasta ahora lo recuerdo porque yo dije, no, me acuerdo que nos pusieron en el examen qué tipo de pH tiene el detergente. Y yo la verdad es que no me había puesto a ver cada uno de los detallitos que tenían todas las imágenes. Y yo dije, a ver, yo sé que el detergente quema, ¿no? Si el detergente quema, ¿qué tiene que ser? Ah, ya, ácido. Pues no, es un pH más alcalino. Así que sería bueno que chequen este tema. Más que nada las gráficas, por si A o B les preguntan, ¿no? En el examen. Pero bueno, entonces ya hemos entendido el concepto de contenido y el continente, que va a ser el medio en el que van a encontrarse las diferentes moléculas orgánicas. Entonces, ahora empecemos a ver cómo van a ser compuestas realmente nuestros organismos y tal, ¿no? O las moléculas que se encuentran. Y para esto les traje la siguiente lámina, en la cual nos preguntamos qué es el cómo se componen los organismos vivos. Algo bastante importante que tienen que recordar es que todos los organismos se van a estructurar más o menos que de la misma manera. Es decir, ellos van a presentar un patrón elemental y molecular similar en su composición. Es decir, o mejor dicho, entonces con esto podríamos decir nosotros que van a existir elementos que van a ser necesarios para la vida. ¿Entienden? Y dentro de estos vamos a poder clasificarlos. Vamos a tener a los bioelementos, a los microelementos y a los elementos trazas. Y yo les diría que se guíen para poder definirlos en justamente el nombre, ¿no? Los bioelementos van a ser aquellos los cuales son indispensables para la vida y van a ser también los más abundantes. Dentro de estos, tal vez les va a sonar de ahí porque tal vez lo vieron en vivo ahorita en la universidad o en el colegio, el chon. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los elementos que lo componen? A ver, Valeria Nicole, ¿te acuerdas cuáles son aquellos elementos que van a componer al chon? Mejor dicho, ¿cuáles son estas moléculas, tal? Sí, es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Exactamente. Estos cuatro elementos van a ser los bioelementos y como les comentaba, van a ser los más indispensables y los más abundantes del organismo. Luego vamos a tener a los microelementos, aquellos elementos los cuales van a ser indispensables pero no van a encontrarse en tan altas condiciones, dentro de, o sea, en tan alta, ¿cómo le podríamos decir? En tan alta concentración, sino van a ser indispensables, pero van a tener proporciones bien bajitas. Dentro de estos vamos a tener, no sé, tal vez al magnesio, al calcio, podemos tener también al sodio, pero como les comentaba, van a encontrarse en menor cantidad. Y luego ya vamos a tener a los elementos trazas los cuales no van a ser elementos, ¿cómo podríamos decirlos?, indispensables para la vida, pero cuando ellos se encuentran presentes dentro del organismo, van a poder desempeñar determinadas, ¿cómo le podríamos decir? Determinadas funciones. Van a ayudar muchísimo en algunas cosas y también algo importante de los elementos traza es que ellos van a encontrarse en muy, pero que muy bajitas concentraciones. Y para esto también les he traído en las siguientes dos tablas que las saqué de Soteo. En la primera, como les comentaba, pues la mayoría de los organismos vivos van a presentar lo que ya habíamos conversado. No recuerdo bien quién fue la que dijo, pero sí, la verdad es que el agua va a ser uno de los elementos más importantes de la composición de un organismo vivo. Y luego vamos a tener a las macromoléculas como las proteínas, los ácidos nucleicos, polisacáridos, liposacáridos. Vamos a tener a moléculas orgánicas pequeñas y también a los iones inorgánicos. Y en acá, algo importante también que ver en esto es el cómo vamos a clasificar a estos elementos. Como habíamos visto, el chon va a ser, como ya vimos, van a ser los
bioelementos, ¿no? Los cuales van a ser indispensables y van a tener que encontrarse en mayor cantidad. Y luego vamos a tener a los microelementos, donde vamos a tener en este caso al calcio, al potasio, sodio, magnesio, etcétera. Y luego ya vamos a tener a estos que van a ser el resto de elementos, los cuales son los elementos traza. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver de manera un poquito más detallada, pero no tanto, creo que no se me cambió la diapo aquí. A ver. Me dicen que ahora sí, ya, perfecto. Ahora vamos a ver nuevamente todos estos que vamos a partir de la misma base, ¿no? Entendemos que los bioelementos son los más indispensables y los de mayor cantidad. Solamente vamos a profundizar un poquitito para que vean cuál es la importancia de esto. Y los bioelementos, como habíamos estado checando, van a ser aquellos los cuales van a permitir que se forman todas las estructuras del organismo. Y además también van a formar parte de nuestro metabolismo. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar ustedes de la vía glucolítica, que es una de las vías para que nosotros podamos obtener energía a través de la conversión de la glucosa. Bueno, para que nosotros formemos, no sé, pongámosles, ya, para que les pongo otro ejemplo, para que nosotros lleguemos a poder formar, no es glucosa lo que estoy buscando, sino, no recuerdo bien el compuesto, pero bueno, el tema es que van a tener que adicionarse carbonos para que pueda llegar a completarse toda la vía. A eso se refiere, que no nada más está dentro de las estructuras, sino que también van a completar el metabolismo y las funciones que van a tener dentro de nuestro cuerpo. Ellas van a formar biomoléculas al unirse mediante enlaces químicos. Y estas biomoléculas, que era justo lo que nos comentaban hace ratito, van a ser aquellas como son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos, que van a ser los que realmente van a permitir que se desarrollen las funciones vitales. Entonces pregunto, a ver, Álvaro, entonces, ¿un bioelemento podrá ejercer su acción solo? No sé, tal vez el carbono, nada más como carbono, va a poder desempeñar algún rol o no. ¿Tú qué me dirías, verdadero o Mm, falso? falso. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué sería falso? Porque como dijiste, se tienen que unir para hacer funciones. Si están solos, una función específica. No, pero sí, está muy bien lo que dices. Ellos van a tener que unirse para poder formar moléculas más grandes y estas moléculas más grandes van a ser las que van a desempeñar los roles. Y esta de acá fue una pregunta que realmente me pareció horrible a mí cuando estaba revisando uno de los bancos porque les preguntaron cuáles son los tipos de enlace que hace el nitrógeno. Así que por eso les traje la siguiente lámina para que no lo olviden y si quieren checar las diapos después para que lo puedan repasar. Y aquí van a tener los patrones de enlace que van a generar las moléculas. Por ejemplo, el hidrógeno nada más va a poder generar un enlace simple, mientras que el carbono va a poder generar enlaces simples y enlaces dobles, como vemos acá, ¿no? Que son las dos lineitas. Mientras que el nitrógeno va a generar un enlace simple, un enlace doble y un enlace triple. Y esa era la respuesta de la pregunta. ¿Cuáles son los tipos de enlace que puede formar el nitrógeno? Un enlace simple, enlaces dobles y enlaces triples. El oxígeno puede formar a su vez enlaces simples y enlaces dobles. El fosfato de igual manera va a poder formar enlaces simples y enlaces dobles y luego de acá que es el azufre, si no me equivoco, va a poder formar nada más enlaces simples. Esto es algo importante que puedan recordar porque como les digo, a veces los exámenes son un poco dateros y eso es algo que a mí no me súper encanta, pero hay que adaptarnos, ¿no, chicos? En vez de decir, esto no me gusta, hay que buscar la manera para que realmente puedan veintear. Así que traten de checar estos datitos o anotarlos por ahí porque es fácil y se los vuelven a preguntar. Estos doctores son un poquito dateros, la verdad. Pero bueno, ahora continuemos con los siguientes, que van a ser los microelementos. Como ya habíamos visto, los microelementos van a ser aquellos tipos de elementos, como dice su nombre, o de moléculas, las cuales van a ser indispensables para la vida, pero no van a encontrarse en una cantidad tan abundante como los bioelementos. Estos de aquí van a participar como cofactores en reacciones enzimáticas, van a permitir algo muy, muy, muy importante que va a ser la formación del ADN, van a participar también en la defensa inmune y en el balance hormonal. Y en estos vamos a tener a cuatro elementos principalmente.
Uno de los principales va a ser el calcio, que como ya sabemos va a ser el mayor componente de los huesos y los dientes. Este va a ser muy importante para que se pueda hacer una contracción normal de los músculos. Va a ser bastante importante también para que los nervios puedan desempeñar normalmente sus funciones. Vamos a darnos cuenta también que va a ser el coordinador de los elementos minerales y algo muy, muy, pero que muy importante es que va a ser muy esencial para la coagulación de la sangre. De hecho, él es uno de los elementos los cuales van a ayudar a que se pueda llegar a cabo, por así decirlo, la cascada de coagulación, que es una cascada muy importante para que se puedan formar los coágulos. Y si nosotros no tuviéramos calcio, no podríamos activar la cascada de coagulación y sin la formación de estos coágulos, nunca pararían las hemorragias. ¿Entienden? Entonces, de ahí es donde viene la importancia de todos estos microelementos, que es que no todo tu cuerpo va a estar hecho de calcio, pero va a formar, o mejor dicho, va a desempeñar funciones bastante importantes. Luego de este, vamos a tener a otro elemento que va a ser el magnesio. El magnesio lo que va a hacer es que este va a ser bastante requerido para las funciones enzimáticas. Va a ser importante para la transmisión nerviosa y la contracción muscular y además es parte de la clorofila, ¿no? Que vamos a encontrar en las células animales. Y ya por último vamos a tener, ay, perdón, me la había pensado que nada más eran dos, pero en acá vamos a tener al sodio, al potasio y al cloro, que como vimos son cationes o bueno, en este caso tenemos dos cationes y un anión que son muy, pero que muy importantes para los compartimentos. Recuerdan, para los compartimentos intracelular, intersticial y el compartimento plasmático. Y estos van a ser importantes porque nos va a permitir el control electrolítico y el balance dentro de las células, que era lo que les decía, ¿no? Que vamos a tener que tener una igual cantidad de elementos eléctricos y de elementos moleculares dentro de cada uno de ellos. Ya. Bacán. Va a ser esencial para que se pueda dar una contracción normal del músculo también y que se pueda dar una buena respuesta nerviosa. Van a ser importantes para la producción de las secreciones digestivas, el cloro, por ejemplo, y va a ser esencial para que haya una respuesta normal de los ojos ante la luz. Y ya para finalizar, como sabemos con respecto a este tema, porque la verdad, como les decía, este es un tema un poquito largo, vamos a ver a los elementos trazas, los cuales van a encontrarse en en muy bajas concentraciones. Ellos no van a ser indispensables para la vida, pero van a ser bastante útiles para poder cumplir adecuadamente con ciertas funciones. Aquí les pude subrayar dos principalmente, porque la verdad es que esta es una lista inmensa que nunca termina, pero yo les diría que le metan bastante ojito al tema de el hierro y el zinc, porque van a desempeñar bastantes, pero bastantes funciones con respecto a la síntesis del ADN, que es lo que vamos a ver más adelante, y el hierro con respecto a su función con la hemoglobina y otras reacciones enzimáticas. A ver. ¿Alguno de ustedes sabe de qué está compuesta la hemoglobina? A ver, tal vez Ámbar quiere participar. ¿O qué es la hemoglobina? No sé si lo han escuchado por ahí, chicos. Hemoglobina creo que es la de la sangre, lo que está dentro de la sangre. Sí, exacto. La hemoglobina es este componente que van a tener los hematíes, que no sé si recuerdan, les daban el color rojo a la sangre y también era el que permitía que este eritrocito pueda captar el oxígeno. Exacto. Eso va a ser la hemoglobina. Y la hemoglobina va a estar compuesta por un grupo hemo y también por un hierro. Entonces, de ahí viene la importancia del hierro como elemento trazo. No es que tengamos muchísimo hierro, sí, no es que tengamos muchísimo hierro, pero pues va a encontrarse presente, ¿no? Y en acá le decía exactamente lo mismo. Vamos a necesitarlo para la formación de la hemoglobina, van a trabajar como con factores enzimáticos y también lo vamos a ver relacionado con la síntesis del ADN. Ya, continuamos ahora. Lo que ya habíamos visto era que nosotros en nuestro cuerpo no es que tengamos a los elementos flotando por ahí y haciendo de las ollas de nuestro cuerpo, ¿no? Sino que necesitaban un medio líquido. Y este medio líquido va a estar principalmente compuesto por el agua.
El agua, como les venía diciendo también, va a ser la molécula más abundante de todos los organismos vivos y se va a encontrar en tres estados de la materia, que supongo yo que todos ya saben. A ver, no sé si Alejandra me podrá decir cuáles son estos tres estados de la materia. Ah, Sí, te escucho. ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Ahí. Sólido, líquido y gaseoso. Sí, perfecto. Y estos estados de la materia va a poderlos, por así decirlo, formar gracias a las uniones intercelulares que va a formar una molécula de agua. Como vemos, y ahorita vamos a checar todo ese tema, ellos van a generar bastantes, pero bastantes uniones, tanto con otras moléculas de agua como con diferentes moléculas que vamos a encontrar en nuestro organismo. Y para poder entender esto, es bastante importante recordar la estructura de un agua del agua, perdón, que como ya sabemos va a ser H2O, es decir, van a ser dos hidrógenos unidos a un oxígeno. Y la separación que hay entre los dos hidrógenos va a ser aproximadamente, o mejor dicho, va a tener aproximadamente un ángulo de 104,5 grados. Y entre ambos vamos a tener una distancia de 0,96 Armstrongs. Y estas moléculas van a generar enlaces covalentes de carácter iónico. Y este enlace se va a formar por la diferencia de electronegatividad que encontramos dentro de nuestras moléculas, ¿no? Ya que el oxígeno va a ser mucho más negativo que el hidrógeno, que al ser un cation, pues es positivo. Así que bueno, en resumidas cuentas es por eso, ¿no? Y también es importante que esta molécula va a tener una estructura triangular. Como ya dijimos, hidrógeno. Luego viene el oxígeno y en la última patita del triángulo vamos a tener otro hidrógeno nuevamente. La diferencia, o mejor dicho, la separación entre hidrógenos va a ser de 104,5 grados. Eso es un dato que sería importante que lo recuerden. Y luego vamos a tener la pregunta que yo he visto que es fija, fija, pero fija en todos los exámenes, las propiedades asociadas a la estructura del agua. En este caso vamos a mencionar cuatro propiedades, que va a ser polaridad, cohesión, adhesión y disolvente. La primera propiedad, que se llama polaridad, es que el agua en su estructura, como vemos, va a presentar carga negativa y carga positiva, que la van a dar pues los elementos que la componen, que en este caso van a ser el oxígeno, carga negativa, y los hidrógenos, carga positiva. Además, también va a depender de su distribución estructural. Solamente quédense con que polaridad es que el agua va a presentar carga positiva y carga negativa. Luego vamos a tener a la siguiente propiedad, que va a ser la cohesión, es decir, va a ser aquella propiedad la cual va a permitir que las moléculas del agua permanezcan unidas. Entonces, si yo les pregunto ahorita, a ver, no sé, ¿cuál va a ser aquella propiedad del agua la cual permita que se unan dos moléculas del agua? Ustedes me van a responder en coro, cohesión. Exacto. Ya, perfecto, tienen que recordarlo muy bien, ya que hay otra propiedad que nosotros vamos a llamar adhesión, en la cual ya no vamos a unir moléculas de agua, sino que vamos a unir a una molécula de agua con una molécula bastante diferente, ¿no? Pongámosle que la unamos con un carbono, algo así. Entonces, la adhesión va a ser aquella propiedad que va a tener el agua de permitir la unión entre una molécula de agua con diferentes moléculas. En este caso yo les puse de ejemplo por el sodio, ¿no? Y luego va a ser que ella va a tener la propiedad de disolvente. Es decir, que mediante la hidrólisis, que así se llama la acción que cumple el agua para poder dividir compuestos, nosotros vamos a poder separar iones y separar diferentes estructuras, la verdad. El agua va a tener esta capacidad de poder romper enlaces para poder separar los compuestos. Así que esa de ahí va a ser la propiedad de disolvente. Y luego ya cosas un poquito más básicas en la cual nos dice de por qué es importante el agua. Y muy aparte de que va a ser el medio acuoso para las reacciones celulares, es que el agua va a ser muy pero que muy importante en la termorregulación. Seguramente lo van a ver ahorita en PBM,
Pero no sé si han escuchado que una de las maneras en las cuales le quitan un poco la temperatura o la fiebre a un bebé antes de darle un antipirético es que ponen al bebé en agua no helada, sino que en un agua temperada, ¿no? Un agua un poquito fría para que el cuerpo, por conducción, si no me acuerdo, la verdad es que hace mucho tiempo no veo todos esos temas, comenzaba a desprender el calor, porque el cuerpo va a adaptarse al calor del medio. Entonces, es por esto que el agua es vital, pero vital para la termorregulación. Y así como pasa, por ejemplo, con el ejemplo que les he dado del bebé y la bañera, en la cual van a permitir que baje la temperatura, también pasa al interior de nuestro cuerpo, porque cuando nosotros necesitamos, no sé, defendernos ante alguna injuria o tenemos que generar un proceso inflamatorio, va a ser el agua el que, gracias a la vasoconstricción y todo un proceso bastante largo, va a permitir que se pueda elevar la temperatura del cuerpo. Y por eso muchas veces, no sé, nos da fiebre y tal. Entonces es un proceso muy, muy, muy interesante que van a ir viendo con el tiempo. Además, el agua va a ser básico para el crecimiento de las células, que es algo que vamos a ver un poco más adelante en clases posteriores, y va a permitir este soporte estructural, que era lo que estábamos viendo, que era el que permitía que las células no colapsen, por ejemplo. Además, va a mediar el transporte celular y va a ser necesaria para que los flagelos puedan desplazarse. Y también vamos a tener características químicas propias del agua. Gracias a su estructura y a la polaridad que tiene, ella va a permitir que se hidraten moléculas o elementos polivalentes. Además, también vamos a poder ver los fenómenos de cohesión, adhesión, tensión superficial y capilaridad. A ver, el tema de la tensión superficial, que creo que lo vamos a ver aquí un poquito, bueno, no aparece, pero, sí, exacto, justo de aquí, porque ya sabemos que es la cohesión y la adhesión. Cuando hablamos acerca de la tensión superficial, va a ser aquella propiedad que tenga el agua para poder mantenerse unida. Y no sé si ustedes han visto que hay veces en las que parecen que los mosquitos están caminando sobre el agua, porque es que el agua forma una película. Es decir, estas moléculas están tan pero tan pero tan unidas que cuando se posa un mosquito, una mosca, X cosa, va a quedar como flotando. A eso se refiere con la tensión superficial. Va a ser esta fuerza que va a permitir que se unan las moléculas de agua y que van a formar una película resistente, que vayan a tener que atravesarse y tal para que pueda romperse y ya te caigas, ¿no? Algo así. A eso se refiere. Y luego vamos a tener a la propiedad de capilaridad, que va a permitir que el agua comience a subir por tubos delgados, gracias a las propiedades que ya habíamos visto de cohesión y adhesión. A ver, un ejemplo de capilaridad, ¿cuál podría ser, Marifé? Escucha. Sí, cualquier ejemplo que se te venga a la mente. Em, Me parece que los conductos, por ejemplo, dentro de las hojas, tal vez. Claro, podrían ser los conductos en las hojas, o si no, un ejemplo más aplicado a los seres humanos podría ser tal vez el cuando sube el agua por las venas de las piernas, por ejemplo, que tiene que, Mm, más que el agua, la sangre, porque pues también tiene agua, pero a eso se refiere, con esta capacidad que tiene el agua de poder subir pequeños tubos y poder no quedarse en un punto, sino que estar movilizándose constantemente. Pero la verdad es que lo de las plantas es un muy buen ejemplo también. Y hablando ya para poder finalizar todo el tema del agua, también va a presentar propiedades biológicas. Y como les decía, va a ser la mejor disolvente que existe, ya que va a permitir que se disuelvan gases, iones, solutos, y todo esto va a poder mediar el transporte celular. Va a participar también en reacciones metabólicas, como lo van a ser la hidrólisis, el redox, entre otras cosas, ¿no? Y también va a tener una propiedad que se llama, que le da la turgencia celular. Y va a ser aquella la cual le va a dar la forma y la rigidez a las células. Y también vamos a tener lo que ya decíamos, que va a ser la termorregulación, ya que el agua va a tener alto calor específico y también va a tener la propiedad de vaporización, que es una manera también en la cual el agua se termorregula. ¿Por qué? Porque cuando, no sé, hay demasiado calor en el cuerpo, va a comenzar a botar el sudor.
Y a esa de ahí le vamos a decir, no sé, una pérdida insensible. También vamos a tener la vaporización, que es que nosotros vamos a botar agua y vamos a bajar nuestra temperatura, por así decirlo, con el vapor que botamos nosotros por la boca. No sé si les ha pasado que alguna vez ustedes se han estado duchando con agua muy caliente, han visto un espejo y ha estado todo nublado. Algo así es esta pérdida insensible, ya que nosotros no notamos que el agua se está vaporizando, pero llega y empaña los espejos. Y luego viene algo más tranquilito de ver y se los esquematicé de esta manera que va a ser el ciclo del agua, que como ya sabemos todos, va a empezar con que el agua va a fluir de los ríos hasta llegar al océano, luego se va a evaporar hasta convertirse en una nube y luego esta nube se va a condensar, o sea, va a comenzar a cargarse de vapor hasta que llegue un punto en la que va a soltar la lluvia y va a darle el fin a este ciclo, ¿no? Entonces se va a condensar, nuevamente va a formarse un río, este va a fluir hasta llegar al mar, se evapora, se condensa y se repite todo el proceso. Además, es algo importante saber que, como ya vimos, va a ser un reactivo químico, va a permitir la difusión de partículas y sustancias y también el mantenimiento celular, o mejor dicho, el mantenimiento estructural de las células y las organelas. Además, va a ser el agua el cual va a permitir que los tejidos tengan esta flexibilidad y también va a poder ayudar al transporte y la lubricación de las articulaciones, la sangre y otras cositas. Así que vamos con el siguiente tema, que ya todavía tenemos un poquito el camino largo, así que discúlpenme la vida, trato de hacer la clase lo más corta posible, que van a ser las biomoléculas. Como ya habíamos visto, las biomoléculas van a ser cuatro, ¿no? El carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y la biomolécula principal, por así decirlo, y la más abundante también va a ser el carbono. Entonces, este carbono nosotros lo vamos a conocer como un carbono espacial tetraédrico, porque va a constar de cuatro moléculas, que ahorita es lo que vamos a ver. Va a ser un carbono adherido a cuatro hidrógenos. Este va a cumplir funciones orgánicas. Ah, bueno, esto era con el tema de las biomoléculas, ¿no? Perdónenme la vida, yo me estaba yendo a los carbonos, discúlpenme. Las biomoléculas van a dividirse en dos grupos que van a ser las biomoléculas orgánicas y las biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas van a ser aquellas que van a desempeñar, como ya sabemos, funciones inorgánicas, que es la estructuración de los alcoholes, los fenoles, los hidrocarburos, los aldehídos y también vamos a tener a las cetonas. Luego vamos a tener a las macromoléculas sencillas, como lo van a ser las hormonas y las vitaminas, que van a ser macromoléculas que no van a requerir unirse para poder desempeñar la función. Y luego ya tenemos aquí a los biopolímeros, que era lo que estábamos hablando, ¿no? La unión de biomoléculas, las cuales van a poder generar, de bioelementos, perdón, las cuales van a poder ya generar una función biológica. Y en este caso, con biopolímeros tenemos a los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los glúcidos. Ya, ahora sí. Como les decía, una de las biomoléculas principales van a ser el carbono. El carbono va a tener un modelo, mejor dicho, va a tener una forma tetravalente. Y por eso se van a proponer varios modelos en el cómo podría estar estructurado. Y les puse las tres imágenes, que es a lo que más se cree que se está acercando hoy en día. Pero no quiero que se queden con eso porque la verdad es que no siento que sea algo esencial, sino que lo más importante del carbono es que va a tener la capacidad, por así decirlo, de poder unirse con otros carbonos y también con otros elementos. Y cuando se una un carbono con otro elemento, ponte que estamos cambiando este hidrógeno de acá por un magnesio, ya a este extremo le vamos a llamar nosotros grupo funcional, que va a ser el principal responsable de la reactividad, o sea, de la función que vaya a cumplir determinada molécula. Y es así por la unión de carbones y la unión de carbones con otros elementos que se van a formar las diversas moléculas de las cuales vamos a ir hablando. Entonces, todo va a partir de la unión de un carbono con otras moléculas. Si yo uno un carbono con un, no sé, con un oxígeno, ¿cómo se llamaría a esa unión? A ver, Mirela. Si yo te digo, ya, quiero que me digas cómo se llama la unión entre un carbono y un oxígeno. No quiero que me digas el nombre de la unión entre ambos, sino que cómo se le llama ese extremo, cómo podríamos nombrarlo. Te escucho, Mirela, no sé si sigues aquí. ¿Qué tal?
Sí. Sí, te escucho. ¿Cómo lo llamaríamos a la unión entre un carbono y una molécula X, digamos? Carbono más oxígeno. Ajá, claro. Y este de aquí, Am, sí, ¿cuál sería el Podría nombre? ser monóxido de carbono. Claro, o sea, es que ese ya es el nombre que le daríamos nosotros al compuesto completo, ¿no? Pero en este caso, lo que pasaría es que nosotros nada más le vamos a obtener, ya le vamos a dar a esta unión el nombre de grupo funcional. Ujú. Es decir, que va a ser Mm, aquella unión la que le va a dar la propiedad de determinada molécula. Pero la verdad es que sí, yo entiendo que ahorita están viendo todas esas nomenclaturas, la verdad es que ya sí, se me va todo. Y ya para poder continuar y avanzar un poquito, viendo el tema de las macromoléculas, que era lo que les comentaba, es que nosotros vamos a tener dos tipos de macromoléculas, y es que vamos a ver a las macromoléculas sencillas y a los biopolímeros. ¿Recuerdan que hace poquito les dije que habían macromoléculas simples, que nada más podían estar ellas solas sin la necesidad de unirse entre ellas? Y que van a ser, no sé, como las vitaminas o las hormonas, pues a eso se refieren las macromoléculas sencillas. Van a ser aquellas que no necesitan polimerizarse para poder funcionar en el organismo y van a quedarse así, como macromoléculas. Estas de aquí van a ser importantes porque van a regular múltiples funciones dentro del organismo. Van a tener un periodo de vida un poco corto, pero ya va a depender mucho de cada molécula en sí, ¿no? Y en este tipo vamos a tener tres divisiones que van a ser a los alcaloides, van a ser aquellas macromoléculas las cuales no fabricamos nosotros, sino que van a encontrarse dentro de las plantas para poder generar su defensa. Vamos a tener a los esteroides, las cuales los vamos a poder fabricar, como el colesterol, la progesterona y también van a ser aquellas que se adquieran con la dieta. Y como les decía, la progesterona, por ejemplo, es uy, pasé de PPT, la progesterona es una hormona, la cual la producen las mujeres y vamos a encontrarlo de manera libre, ¿no? Y luego vamos a tener a los terpenos, los cuales, al igualmente que los alcaloides, van a ser un tipo de macromoléculas que nosotros no producimos, sino que la van a hacer las plantas y se van a emplear como vitaminas principalmente. Y luego ya vamos a tener a los biopolímeros, las cuales van a ser aquel grupo en el que se encuentren la mayoría de las macromoléculas, ya que en base a esta va a ser la que se formen, va a ser que se formen las estructuras. Y en aquí vamos a tener a los carbohidratos, a los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Ya. Continuemos un poquito y es que viendo un poquito más la composición de las macromoléculas, es que estas principalmente, uy, creo que no me está cambiando la PPT aquí. Ahora sí, ya, perfecto. Estas van a ser moléculas, las cuales están compuestas principalmente con anillos cerrados y también van a contener átomos distintos al carbono, que van a ser principalmente simples, pero bastante ricas en función, porque ya vimos que estas van a ser las que van a darle este componente estructural al organismo. Estas se van a encontrar formando parte de moléculas mucho más grandes y funcionales, como por ejemplo las coenzimas. Y algo muy, muy, muy importante también es que cuando nosotros que los biopolímeros van a tener que romperse a sus unidades monoméricas. Sí, y esta ruptura de los biopolímeros se va a dar mediante hidrólisis, que ya habíamos quedado que la hidrólisis es este proceso de aquí, es la ruptura de un enlace entre dos compuestos que estaba mediado por el agua, ¿no? Como en este caso vemos que están separando un enlace de carbono con oxígeno y se le está uniendo el agua y pues bueno, ya, lo están separando. Y esta de acá se dice hidrólisis y luego cuando se adhieren o cuando se unen dos compuestos le vamos a decir síntesis por deshidratación porque les está quitando el oxígeno para que puedan volver a unirse. Y estos son datitos nada más, pero la verdad es que considero un poquito importantes. Y luego ya hablando de los biopolímeros, y luego vamos a ver un poquito más de cada uno de ellos, es que algo que quiero que recuerden es cuál es el monómero de cada uno. Porque como les decía, nosotros vamos a poder formar un biopolímero por la unión de sus monómeros. Es decir, nosotros vamos a necesitar moléculas más pequeñitas para que al polimerizarse se puedan formar estas moléculas más grandes que van a ser los biopolímeros. Mm, Ahora sí, creo que ya lo pueden ver. Ya.
En primer lugar vamos a tener a los carbohidratos, el cual va a tener como monómero a los monosacáridos, los cuales como función van a tener principalmente esta función energética, ¿no? Que era lo que les comentaba hace rato, por ejemplo, lo de la vía de la glucosa. Mientras que en plantas vamos a tener una función un poco más estructural. También vamos a tener a los lípidos, los cuales sus monómeros, porque este va a constar de dos, van a ser los ácidos grasos y el glicerol. Y van a tener como función de igual manera la energía y en este caso también va a tener un componente estructural y de regulación. Quiero hacerles una pregunta que fácil y se sepan porque ahorita ya han llevado la primera sesión de biología que yo he visto que han llevado célula. A ver, ¿qué me dice Valeria? ¿En dónde crees que encontramos estructuralmente a los lípidos? Así, un ejemplo que se te venga a la mente. En la estructura de los organismos vivos. Hola Valeria, ¿no me escuchas? Uy, bueno, no sé, Álvaro, tal vez se te viene a la mente alguna idea de en qué parte de la estructura podemos encontrar nosotros a los lípidos. La verdad es que es algo bastante sencillo. ¿No, no se te viene nada? A ver, Marife, tal vez tiene alguna idea. Puede que sea la bicapa fosfolipídica, la Exactamente. membrana. Sí, exactamente. Cuando En la nosotros membrana hablamos celular. acerca de las membranas, sí, Alejandra, muchas gracias. Justamente con eso. Cuando nosotros hablamos acerca de las membranas, y lo vamos a ver un poquito más adelante, va a ser un ácido graso que también puede ser un glicerol y se va a unir con dos colitas que van a ser sus fosfatos. Entonces, como vemos, el lípido también va a tener este componente estructural bastante importante. Así que qué bacán que ya tengan una idea, chicos. Ya la clase de membrana va a ser mucho más llevadera. Y les prometo que un poquito más corta, porque en esta clase, uy, parece que nos estamos extendiendo. Luego vamos a tener también a las proteínas, que van a tener como monómeros a los aminoácidos y van a cumplir una función principalmente estructural, pero también lo vamos a ver regulando en múltiples reacciones químicas. Y ya que estas proteínas también lo vamos a llamar cuando regulan funciones dentro del metabolismo, enzimas. Eso es algo bastante importante. Las enzimas son compuestos proteicos. Y luego también vamos a tener a los ácidos nucleicos que van a tener como monómeros a los nucleótidos, los cuales van a tener como función el poder almacenar y transmitir y expresar información genética. Ahora pasemos lo más rápido que podamos, chicos, para que todos nos vayamos a dormir. Sé que ha sido una semana larguísima. Vamos a ver ahora, uy, a ver, esperemos que se cargue bien. Ya, bacán. A los carbohidratos. Los carbohidratos, o también llamados azúcares, o en algunos lados también le dicen sacáridos, van a ser aquellos los cuales presenten un grupo carbonilo y varios grupos hidroxilos. Van a tener reactividad también, es decir, ellos van a oxidarse con distintos reactivos y también van a tener algunos reactivos con los cuales no se oxidan. Esto podría ser algo importante que checar o no, la verdad es que no lo he visto en ningún examen, así que yo les diría, hagámosle un lado. Y también van a tener diferentes grados de complejidad, ya que vamos a tener carbohidratos los cuales sean simples, como ya vimos su monómero, un monosacárido, o también vamos a tenerlos como complejos, como los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, que va a ser nada más que la unión de diferentes azúcares. Así que por ese tema no se preocupen. Y también va a tener una clasificación dependiendo del número de carbonos de los cuales lo estén componiendo, ya que si tenemos nosotros tres carbonos, va a tener el número de trioso. La verdad es que la clasificación, o mejor dicho, la nomenclatura es bastante fácil, ¿no? Tri de 3 triosa. 4 ya le llamaríamos tetraosas. Luego tendríamos a 5 carbonos, tendríamos a las pentosas y una de las pentosas más importantes es la ribosa, que tal vez puede ser pregunta de examen o lo vean en el final, que es que va a ser aquel tipo de azúcar el cual nos va a permitir estructurar a los ácidos nucleicos, que en este caso sería principalmente un ARN porque para el ADN todavía tiene que pasar por un proceso más.
Pero bueno, continuemos con el número de carbonos. Como les decía, nada más tienen que recordar el número y en base al número van a clasificarlo. Luego, cuando tengamos 6 carbonos, vamos a tener una hexosa y cuando tengamos 7, ya tenemos aquí a una heptosa. Y de igual manera, la hexosa, es decir, aquel carbohidrato de 6 carbonos más importante va a ser la glucosa, porque va a ser aquel el que se encargue de poder darle esta energía a los compuestos. O sea, va a darle la energía a las células principalmente. Ujú. Y por eso es la más abundante. Y luego también vamos a tener que los carbohidratos también van a poder diferenciarse o, ¿cómo decirlo? O van a poder clasificarse según su función, que en este caso puede ser una aldosa por su grupo aldehído o una cetosa porque van a contener dentro de su estructura un grupo cetono. Y ya está. Luego vamos a tener a otro contenido de las biomoléculas. A ver, mientras va cargando, perfecto, que van a ser las proteínas. Las proteínas constan de la siguiente estructura. Nosotros vamos a tener un carbono central, luego vamos a tener a el hidrógeno, vamos a tener a un grupo amina, si no me equivoco, luego vamos a tener a nuestros átomos de carbono y vamos a tener una cadena de radicales libres. X. Ya son cosas que van a ver ustedes en química, no se preocupen, eso no les van a preguntar. Lo más importante aquí es que estos van a ser biopolímeros que van a estar compuestos por alfa aminoácidos, que como habíamos checado, los aminoácidos eran estos componentes que van a ser los monómeros de una proteína. Estos se van a unir por enlaces peptídicos, es decir, vamos a unir grupos carboxilo, que son estos de acá, con los grupos amino. Nada más. Así es como vamos a estructurar una proteína. Entonces, estos de acá se van a unir por enlaces peptídicos. Además, ellos van a presentar una direccionalidad, ya que nosotros vamos a empezar con el grupo amino, que le vamos a decir el grupo amino terminal, este va a ser un alfa y va a terminar con el grupo carboxilo terminal, que de igual manera también va a ser un grupo alfa. Así que nada más recuerden, empieza con un amino, termina con un carboxilo. El enlace que lo va a unir va a ser un enlace peptídico. Queda. No se preocupen por las demás cositas porque como les digo, no lo preguntan mucho, así que más que nada es para info que puedan tener ustedes. Y luego aquí vamos a tener a los tipos de aminoácidos. Estos aminoácidos vamos a poder diferenciarlos dependiendo de sus características. Vamos a tener a los no polares, como lo van a ser la alanina, la valina, la leucina. Tenemos también a los polares, que van a ser la serina, cisteína y la triosa. Vamos a tener a los que presenten una carga ácida, como el aspartico y el glutámico, y cargas básicas, como la lisina, la arginina y la histidina. Este tipo de datos pueden checarlo ustedes ya cuando vayan a dar su examen, porque la verdad es que de acá lo más importante es cuál va a ser la función que va a tener este. Y como les decía, las proteínas van a tener un componente estructural, ya que lo vamos a ver formando parte de estructuras como el pelo, las uñas, los músculos, y también va a mediar el transporte celular. Ellos van a ser catalizadores, que son las enzimas, y las enzimas van a ser aquellos compuestos proteicos, los cuales van a permitir principalmente poder acelerar una reacción metabólica. Con ese concepto quédense, ¿no? Nosotros tenemos líneas metabólicas que van a verlas en bioquímica, por ejemplo, en las cuales, no sé, vamos a querer pasar de glucosa a ATP, por ejemplo. Las enzimas van a ser aquellos componentes proteicos, los cuales van a hacer que esta reacción pueda llevarse a cabo y que se acelere. Nada más. Además, también lo vamos a ver siendo reguladores de hormonas, tales como la insulina y la oxitocina, porque nosotros vamos a tener dos tipos de hormonas y hay algunas que no van a poder, como van a darse cuenta más adelante, que no van a poder transcurrir por la sangre solas, sino que van a tener que unirse a una proteína que va a ser como su carrito, ¿no? Que va a permitir que hagan todo el flujo sanguíneo sin poder degradarse o tener algún tipo de problema. Y luego vamos a tener también que ellas van a poder mediar la interacción y la comunicación celular. Así que ya checando un poquito más de su estructura, es que ella va a tener una estructura cuaternaria. Es decir, que vamos a empezar de la siguiente manera. Y muy probablemente ya lo conozcan, ¿no? Como decíamos, una proteína es la unión de múltiples aminoácidos que van a ser. En este caso, digamos que tenemos una cadena, ¿no? Tenemos una cadena de aminoácidos y esta de acá la vamos a conocer como la estructura primaria de las proteínas.
Y luego va a venir un proceso bastante sencillo, que es que la proteína lo que tiene que hacer es empezar a plegarse. Entonces, esta cadena de aminoácidos comienza a plegarse formando un hélice alfa y con el primer plegado se va a formar la estructura secundaria. Listo. Primer plegado, estructura secundaria, donde vamos a ver que las proteínas todavía van a contener estos puentes de hidrógeno en el esqueleto de los péptidos. Luego vamos a tener al segundo doblado. Una vez que ya se doble por segunda vez, se va a formar la estructura terciaria de las proteínas, donde ya vamos a pasar de una segunda dimensión a una tercera, por ejemplo. Y por eso se le dice plegamiento tridimensional. Y esta estructura tridimensional se va a dar debido a las interacciones entre las cadenas laterales de las proteínas. Y también vamos a tener un tercer plegado. Y este tercer plegado ya va a ser el que le va a dar la estructura final a una proteína, que va a ser esta estructura cuaternaria, que se va a dar ya en proteínas compuestas por más de una cadena de aminoácidos. Lo van a ver seguramente en su clase y les van a presentar una imagen de las proteínas, pero lo que tienen que saber, como les decía, es que una proteína se compone de cuatro estructuras. O sea, bueno, no de cuatro estructuras, pero tiene una estructura primaria, que va a ser cadena de aminoácidos, secundaria, primer plegado, terciaria, segundo plegado, y cuaternaria, tercer plegado. Nada más, la verdad es que es bastante sencillo. Y ya para casi casi que finalizar, porque todavía nos queda un puntito más que ver, van a ser los lípidos. A ver, sí, les he preparado esta que la verdad es que lo vamos a ver al toque y era justamente lo que estábamos viendo, ¿no? Estas van a ser moléculas grandes, no polares y van a ser hidrófobas. Van a estar estructuradas principalmente por carbonos, hidrógenos y por oxígenos. Y el hidrógeno lo que va a permitir es que le va a dar esta capacidad de poder formar las bicapas lipídicas en las membranas celulares. Y aquí se lo coloqué. Aquí tenemos un fosfolípido donde vamos a tener una cabeza lipídica hidrófila y hidrofílica y unas colitas no polares que van a ser los fosfatos con esas colitas que le vamos a decir hidrófobas, ¿no? Y lo que van a hacer es que ellos van a tener una configuración bastante divertida en la que las colitas, las cabecitas polares van a encontrarse en la parte de afuera, que van a ser las que van a tener contacto con el agua, y las colitas no polares van a ser las que se van a ver entre ellas. La verdad es que lo vamos a ver más adelante en la siguiente clase, pero a mí me encanta muchísimo todo el tema de membrana. Ahora podemos ver también que la función principal de los lípidos va a ser la reserva de energía. Cuando yo les hablo de lípidos, para que tengan bien en claro esto, estamos hablando de las grasas, ¿no? Estamos hablando del colesterol, por ejemplo. A eso me refiero con los lípidos. Ujú. Son las grasas, entonces ellas se van a encargar de ser reserva de energía, van a poder hacer la regulación térmica, la regulación hormonal y como les decía, su función principal va a ser la formación de las membranas biológicas. Y para esto les traje la estructura de un fosfolípido. Recordando que sus monómeros son un ácido graso y un glicerol, nosotros vamos a poder darnos cuenta de que, por ejemplo, si queremos formar un triglicérido, vamos a tener que unir a un glicerol con tres ácidos grasos libres. O si queremos formar un fosfolípido, vamos a tener que unir a un glicerol con dos ácidos grasos, ajá, y también a su grupo fosfato. Ah, discúlpenme la vida, yo estaba confundiendo. La cabecita es un fosfato y las colitas son los lípidos. Estoy un poquito quemada, disculpen. Y luego ya vamos a tener a los ácidos nucleicos. Les juro que yo estaba segura que era al revés. Perdónenme la vida, se me han cruzado los cables. A ver, está que me carga, ahora sí. Y ya para culminar, algo bastante importante también que podamos entender es que los ácidos nucleicos van a ser los principales que nos van a permitir este almacenamiento del material genético, ¿no? Del organismo. Estos van a estar compuestos de la siguiente manera, que lo vamos a ver ya para la parte del final, pero por si se lo preguntan, vamos a ver que están compuestos de un grupo fosfato, un azúcar, que en este caso digamos que es una desoxirribosa porque queremos estructurar un ADN, y una base nitrogenada que van a ser, como ya sabemos, adenina, timina, guanina, citosina y tal, ¿no? Y como vimos, va a ser un polímero de nucleótidos, porque esta estructura de aquí que vemos es un nucleótido, ujú, que como ya les dije, está formado por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada.
Además, vamos a tener dos tipos de nucleótidos, que va a ser el ADN o el ARN. Y la diferencia entre ellas van a ser dos, el tipo de azúcar el cual vamos a tener y también va a depender de la base nitrogenada las cuales tengamos dentro, ¿no? Y por eso algo importante que tenemos que ver es que para el ADN nosotros vamos a tener los siguientes. Vamos a tener como bases nitrogenadas a la adenina, timina, guanina y citosina. Acuérdense, ATGC, adenina, timina, guanina y citosina, porque cuando manejamos al ARN, la timina ya no es parte, sino que se va a reemplazar esta base por el uracilo. Entonces, cuando tengamos nosotros estructurado el ARN, vamos a tener a una adenina, a un uracilo, una guanina y una citosina en la configuración. Pero no se preocupen mucho por eso, porque ya lo vamos a ver mucho más adelante. Y en estos vamos a tener también a los enlaces fosfodiéster, ¿no? Que van a darse entre el extremo 3', entre el extremo 3' del que va a ser un hidrógeno y el grupo 5' del fosfato. Además, algo importante que tenemos que recordar es que el ADN se va a componer de una doble hebra antiparalela. Y esta hebra va a estar formada por puentes de hidrógeno que van a llevarse a cabo entre bases complementarias. Y el ARN, a diferencia del ADN que va a ser una doble hebra, va a ser nada más una hebra simple. Y esto era lo que les decía, ¿no? Dice, solo se encuentra en el ADN, que va a ser la timina y la desoxirribosa, que es este azúcar que va a tener un carbono más que el anterior. Y luego vamos a tener también las que se encuentran tanto en el ADN como en el ARN, que les decía que era la adenina, la guanina y la citosina, además del grupo fosfato. Y la que nada más se encuentra en el ARN va a ser el uracilo y el azúcar ribosa, que van a tener nada más 5 carbonos. Y luego ya para ver, si no me equivoco, vamos a ver un poquito de ácidos nucleicos. La verdad es que no quiero que recuerden todas estas cositas porque van a ser cosas que vamos a verlo más que nada en el final, pero quería colocárselos porque dentro de su teoría lo consideran. Y es que al hablar nosotros de ácidos nucleicos, lo que estamos buscando es la formación de estas moléculas más grandes que van a ser tanto ADN, que va a tener toda la información, el material genético, el ARN, ¿no? Que van a ser moléculas que nos van a permitir pasar esta información del núcleo y mantenido ahí guardado allá expresarlo a proteínas. Entonces, para poder formar nosotros el ADN, lo que vamos a hacer es que vamos a generar dos tipos de enlaces. Vamos a generar un enlace fosfodiéster y tambi' vamos a tener la unión de las cadenas antiparalelas. Nada más tienen que recordar, como les dije, vamos a tener la unión entre el grupo OH del carbono 3' y del grupo fosfato del carbono 5' entrante. Es decir, que van a crecer estos de 3' a 5', o pero mejor dicho, que empieza de 5' a 3'. Este es el orden en el que va a empezar a unirse, ¿no? Y la unión de las cadenas antiparalelas va a depender de las bases nitrogenadas las cuales estamos uniendo. Como me dijo una vez un doctor de inmuno, el cual cuando lleven con él van a darse cuenta de que es una joya de persona. Hay cositas que ustedes todavía no van a entender de manera profunda y la verdad es que está bien, porque la finalidad de esto no es que lo entiendan, sino que tengan o que tengan súper, hiper, mega claro y ya tengan todos los conocimientos listos, sino que tengan en cuenta de que esto existe y que es parte de, en este caso, un ácido nucleico, para que posteriormente, cuando hablemos acerca de todo el dogma de la biología molecular y cómo es que se da el paso de información genética a proteínas, sea mucho más sencillo de entender, ¿no? Así que nada más por si les preguntan en el examen, recordemos que van a unirse. Uy, vamos a tener la unión de puentes de hidrógeno también. Si no me equivoco, uy, la verdad es que les debo el dato y me da un poco de miedito equivocarme con este tema, así que se los voy a pasar por WhatsApp porque me da pánico equivocarme y decirles, ah, miren, ¿sabes qué? Citosina guanina, que creo que son ellos dos, se unen nada más con dos puentes de hidrógeno y luego adenina, timina se unen con tres, así que les paso el dato, no se preocupen. Y también algo muy, muy, muy importante es que vamos a tener a diferentes niveles estructurales al hablar acerca del ADN, ya que vamos a encontrar que empezamos con una nada más una hebra de nucleótidos, luego esta doble hebra, gracias a los puentes de hidrógeno, van a formar una doble hebra
Y esta doble hebra va a empezar a, como vimos con las proteínas, en vez de empezar a hacer dobleces, el ADN va a comenzar a enrollarse. Y eso es algo muy, pero que muy bacán. No sé si se dan cuenta de que en acá tenemos una proteína, que en este caso está compuesto de 8 proteínas más pequeñitas, que lo vamos a ver más adelante, que son las histonas. Y el ADN lo que va a hacer es que como un ovillo de lana va a comenzar a enrollarse. A enrollarse, 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 enrollarse. Y cuando ya tengamos a la histona enrollada con el ADN, ya va a cambiar de nombre y le vamos a decir nucleosoma. Y esta nucleosoma, cuando se sigue y se sigue y se sigue enrollando el ADN, uniendo más histonas y se siguen enrollándose encima y se siguen enrollándose encima de este, ya va a pasar a cambiar el nombre y va a decirse cromatina. Pero nada más tienen que recordar que todo este tema se da por el superenrollamiento del ADN entre estas proteínas. Y ya, es así de simple. Recuerden las cositas más clave, que es que vamos a pasar el crecimiento de la cadena de los nucleótidos. Se va a dar de 5' a 3' y también vamos a tener a los puentes de hidrógeno. Los que unen 2 puentes de hidrógeno van a ser citosina-guanina y los que se unen por 3 puentes de hidrógeno van a ser adenina-timina. Eso es lo más importante, chicos. Y luego aquí ya estábamos viendo ARN, que como les comentaba, era nada más entender que lo que va a llevar esto, el ARN, es que pueda permitirse la formación a proteínas. En aquí como bases vamos a tener a la adenina, al uracilo en vez de la timina, a la citosina y a la guanina. Va a ser monocatenario, es decir, en vez de que el ARN se considera, o mejor dicho, está compuesto de una doble hebra, el ARN no, es una molécula más sencilla en la cual nada más vamos a tener una sola hebra y va a ser mucho más pequeño que el ADN, ¿no? Lo del ARN mensajero, el ADN ribosomal y lo del de transferencia, ya se los dejo para que lo lean ustedes, chicos, porque si no los vamos ya a tener aquí toda la noche y se me van a empezar a dormir. Así que por eso no se preocupen. Y ya la última parte, que esta sí es los últimos datos de todos, es que lo más importante y con lo que quiero que se queden es que así como teníamos a los bioelementos que no podían trabajar solos, sino que tenían que juntarse para poder formar un biopolímero, los biopolímeros tampoco van a funcionar solos. O sea, ellos como ya biopolímeros van a poder ejercer una función, pero no van a actuar de manera aislada, sino van a tener que formar compuestos estructurales y celulares mucho más complejos, como lo van a hacer las organelas o como vimos en el caso de los lípidos, las membranas. Y por eso les dicen que se van a formar estos complejos macromoleculares. Y un ejemplo de ellos van a ser las lipoproteínas o los complejos ribosomales. Así que eso sería todo, chicos. Yo no les voy a llenar de más información, no se preocupen. Y como siempre, les he traído un par de preguntitas para poder practicar. Y esta vez les he, a ver, me dan 2 segunditos que me han mandado un DM. Ya, listo. Bueno, como siempre les he traído un par de preguntitas para poder practicar a ver qué tanto se les ha quedado y pues los voy a llamar uno para cada pregunta. A ver, Marife, quiero que me digas qué pregunta quieres que te haga. ¿La número 1, la número 2, la 3 o la 4? Porque tenemos para repartir el día de hoy, porque les he creado el cajón. Ya, perfecto. A ver, dime, Marife, ¿cuál es el pH normal del jugo gástrico? ¿Entre qué intervalo está? Sería 1 y 3. Sí, perfecto. Entre 1 y 3. Ya. Ahora, a ver, Ámbar, dime, ¿cuál es el catión más abundante en el plasma sanguíneo? ¿Era el cloro? Estamos hablando aquí de cationes. Para esto, o para que lo recuerdes, te voy a dar con lo que yo siempre recuerdo la diferencia de un catión y un anión, porque a veces se me olvida, la verdad es que yo tengo una memoria bastante frágil, y es que es así, ¿no? Es catión porque es positivo por la T. Y un anión, pues si el catión es positivo, al anión le toca hacer el negativo. Entonces, nosotros queremos aquella molécula la cual va a ser más abundante en el plasma, que en este caso sería un catión. ¿Cuál sería, Ámbar? He estado en duda prácticamente, pero creo que es el sodio. No, que no. Ya, perfecto. ¿Crees que es el sodio? A ver, ¿qué me dice María Fe?
Sí, creo que es el sodio. Sí, perfecto. El sodio. Y si yo te pregunto a ti misma, María Fe, ¿cuál sería el catión más abundante en el líquido intersticial o en el fluido intersticial, que es exactamente lo mismo? También el sodio. También el sodio. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre el plasma sanguíneo y el fluido intersticial? Perdóname que te haga tantas preguntas. El plasma y proteínas. En el plasma hay proteínas y se encuentran en el plasma y no en el líquido intersticial porque las proteínas es muy, pero que muy difícil que puedan salir de la sangre libremente. Ujú. Ellos van a requerir de transportadores y de todo un proceso mucho más complejo que ya vamos a ver en capítulos posteriores. Así que sí, bacán, me has respondido bastante bien, la verdad es que estoy feliz. A ver, dame 2 segunditos y ahora a ver que no me apague su cámara Abby, porque quiero que me digas cuál es aquella fuerza que va a mantener unidas a las moléculas de agua entre ellas. ¿Recuerdas cómo se llama esta propiedad? Oli, Abby. A ver, espérese. Sus interacciones intermoleculares. Ya, con eso nos referíamos cuando hablamos de interacciones moleculares, nos referíamos a que el agua puede tener 3 estados de la materia, ¿no? Y estos 3 estados se daban por sus interacciones. Pero yo quiero saber cómo se llama la fuerza que nos ayuda a que las moléculas de agua se queden unidas entre sí. Era una de las propiedades. No sé si la recuerdas. Y si no, normal, puedes decírmelo y tal. Unidas, ¿no sería los puentes de hidrógeno? Ya. A ver, O la capilaridad por ahí. ya, perfecto. Te quedas con capilaridad. Bacán. A ver, ¿qué me dice Álvaro? ¿Cuál sería esta fuerza que mantiene unidas a las moléculas de agua entre sí? Cohesión. Cohesión. Perfecto. A ver, Abby, para poder recordar, y aquí ya estamos quedando que es, uy, no me marca el azul, perfecto, que es cohesión. La capilaridad era esta propiedad del agua que permitía que suba. No sé si te acuerdas, por pequeños tubitos. Y pusimos 2 ejemplos. El primer ejemplo eran los tubitos, por ejemplo, que tenían las plantas que iban desplazando el agua hacia arriba. Y también teníamos a las venas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos a la sangre en las piernas y tiene que volver a regresar al corazón para que pueda continuar todo el ciclo circulatorio. Y luego ya la última pregunta de estas, antes de poder entrar al Kahoot, chicos, que me he demorado un montón haciéndoles el Kahoot. A ver, ¿me la puede responder Ámbar? Ujú. Dice, el agua es la molécula más abundante de los seres vivos. El estado de la materia en la que se encuentre depende de... Y de hecho creo que Abby ya te dio la pista. Oli, Ámbar, ¿sigues ahí? A ver, mientras Ámbar está, no sé. A ver, Alejandra, ¿tú cuál crees que sería la respuesta a la pregunta? Yo diría que sería la A. Sí, las interacciones moleculares, que era justo lo que nos decía Abby, ¿no? Que es esta ¿Me puedes capacidad. escuchar? Sí, ahora sí te escucho. ¿Qué tal, Ámbar? ¿Tú también opinas que sería la A? Sí. Sí, perfecto, chicos. Justamente sería las interacciones moleculares van a ser aquellas las cuales van a permitir que el agua pueda cambiar de estados de la materia. A ver, ahora me dan 2 segunditos, ¿qué les parece? Y si hacemos un Kahoot que les he preparado de un par de preguntas nada más, y ya veremos cuál será uno de sus premios. Se los voy a comentar la siguiente clase a la persona que quede en el podio número 1. Así que denme 2 segunditos y vayan abriendo cajote en su teléfono por fin. Búsquenlo en el mismo, voy a dejar de compartir. Pueden buscarlo en el mismo Google Chrome y les va a salir al toque. Ahorita les dicto el código para poder empezar. Denme 2 segunditos y a ver.
De hecho, algo que no les había platicado todavía y que había estado conversando con la otra asesora de biología es que muy probablemente preparemos un ejercicio para poder trabajarlo entre todos nosotros, entre ambos grupos, y van a ser, no sé si han escuchado o si recuerdan ustedes de la película de Monster University, que habían unas olimpiadas, pues estábamos pensando en tal, en poder hacer unas bio-olimpiadas. Se llamarían los biogames, que son juegos de biología que estamos pensando si lo vamos a hacer terminando los parciales o ya los finales con más tiempito. Y en estos vamos a dar como premio entradas para ir al cine. Así que chicos, vamos a ver quién queda en el Kahoot de esta semana como primer lugar para poder avanzar. Uy, me están escribiendo al privado. Uy, ya, bueno, bueno. Les voy a compartir mi pantalla. Me dan un segundito. Sé cómo puedo compartirla toda. Ya. ¿Me confirman si la están viendo, porfis? Sí se ve. Ya, perfecto. Sí se Quiero ve. que... ya. Este va a ser el fin del juego, así que, como les digo, porfi, escuchen las clases para poder ganarles a todos los chicos que son del otro bloque, porque Claudia también los está preparando. Ahora sí, entren chicos. Este de aquí es el pin del juego. Es 117, 516. A ver, se los voy a mandar también por el WhatsApp. Ay, creo que no me deja. ¿Para el nombre se pone completo o solamente uno? Solamente pon tu nombre, no te preocupes. Estamos jugando un poquito. Creo que ya estamos todos. No sé si falta uno. Ah, ya. Perfecto. Me avisan para poder empezar el Kahoot. Si me pueden reaccionar con una manita arriba, se los agradecería un montón. Porque ahorita que estoy compartiendo de la PC, no me deja. Perfecto. Creo que nos está faltando una o dos personas para que entren. Hola chicos, conéctense al Kahoot por fin. 117 516 es el código para el Kahoot para poder empezar. Listo. No sé si falta alguien todavía. Si falta alguien, bueno chicos, ya vamos a ser espectadores porque vamos a empezar con las preguntas. Vamos a ver quién queda en el podio número uno. Como ya sabemos, esta es la sesión 2, moléculas del organismo. Empecemos. Vamos, 5 respuestas, chicos. Vámonos, ustedes pueden. Bueno, esta pregunta no me súper encanta, así que la vamos a checar al final. No se preocupen. Pero recordemos, ya recordé cómo explicábamos esta pregunta. No se olviden que la propiedad de adhesión era esta propiedad que tenía el agua de poder unirse con otras moléculas externas. Y justamente esta propiedad, al poder unirse a diferentes moléculas, les va a permitir que puedan dividirlos por el proceso que ya veíamos que era hidrólisis, ¿no? Pero vamos chicos, vamos bien. Continuamos. Ahora viene un verdadero o falso. Esto está regaladazo, chicos, por favor. Yo creo que todos van a poder responderlo. Ya, si alguien no lo responde, la verdad es que ya sí me molesto. Ya, 5 respuestas, chicas, quedan 5. Y 7 segundos, así que no te la piensen mucho. Obviamente es falso. Ya habíamos quedado que los biopolímeros lo que hacen es que forman unos compuestos, ¿recuerdan? Y así se formaban las organelas, se formaban las estructuras celulares. Así que a todos los que le pusieron falso, muy bien, chicas, se habían ganado su estrellita. Continuamos. ¿Quién está remontando? Vamos, Marife. Continuamos, chicos. Ya. A ver, la hemoglobina es una proteína que requiere para funcionar un elemento traza, que es...
Tenemos como opciones el hierro, el magnesio, el azufre y el calcio. Vamos, chicos, ustedes pueden. Todavía quedan 3 respuestas. Exactamente, el elemento que requiere es el hierro. Como habíamos dicho, la hemoglobina está compuesta por un grupo hemo y un hierro. Pero sí, perfecto. Vamos, Marifé está que se lleva el podio. A ver, dice, elemento esencial para la contracción. El elemento esencial para la contracción normal de los músculos es el calcio. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Verdadero, chicos. Recuerden que justo estábamos viendo uno de los cuadritos, que de hecho, si no me equivoco, era el principal. No se olviden, la contracción normal de los músculos, la conformación de los huesos, el calcio está involucrado en muchas, pero muchas reacciones. Así que continuemos. Uy, Alejandra le quitó el podio a Marifé. Continuemos, chicos. A ver, dice, en los animales los biopolímeros son indispensables para la vida. Los más abundantes son. Ya, esto no se los dije en clase, pero sería muy, muy, muy interesante y de hecho lo acabo de recordar que se me pasó el dato, pero vamos a ver quiénes le atinan y lo conversamos ahorita. Exactamente, chicos. Estas 5 personitas que marcaron a las proteínas están en lo correcto. Las proteínas van a ser los biopolímeros más abundantes dentro del organismo. Y de hecho, si checan uno de los cuadros que hemos puesto en todas las diapositivas que he colocado en la clase, pues van a darse cuenta de eso, ¿no? Que las proteínas van a encontrarse en mayor volumen. Así que muy bien. Felicitaciones. Continuemos, chicos. Ahora viene la siguiente pregunta. Los fluidos corporales deben mantener un óptimo equilibrio osmótico. Para ello, el anión más abundante en el fluido intersticial es, no se lo olviden, chicos, el anión más importante en el fluido intersticial. Exactamente, el cloruro o cloro es aquel anión más importante. No se olviden, chicos, que hemos preguntado aquí el anión, que son los que tienen carga negativa, y pues sería sodio en el intersticial si estuviéramos hablando del catión más abundante. Pero estuvieron cerca, chicos, la verdad es que estoy bastante orgullosa de ustedes. Y ahora, ¿cómo va? A ver, está remontando María Fe Torres, está Alejandra arriba. Vamos a ver. Dice, las bases del ADN son adenina, uracilo, guanina y citosina. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es falso. A ver, ¿quiénes son esos 2 chicos que me han dicho que sí que han estado distraídos? No se olviden que el uracilo forma parte nada más del ARN. De hecho, las bases correctas del ADN serían adenina, timina, guanina y citosina. Así que vamos, chicos. Ya vamos a terminar. Esta vez María Fe Torres está arriba y Marifé no se queda atrás. Azul. Tenemos a Ámbar con la racha más alta de respuestas. Listo. Dice, cada fluido corporal que tenemos que tiene su pH propio es ligeramente básico. A ver, ¿cuál sería este fluido, mejor dicho, este tejido que tendría un pH más básico? A ver, piensen, chicos. El interior del estómago, el jugo gástrico, la orina o la bilis. Sería la bilis. Recordemos que los que tienen el pH ácido van a ser el jugo gástrico y el interior del estómago, porque en ahí mismo van a encontrarse el jugo gástrico. Y algo que no lo checamos a profundidad, pero les dejé para que revisaran de tarea, es que la orina
va a tener uno de los intervalos más grandes, porque dependiendo de las necesidades del organismo, el riñón es muy inteligente, entonces va a variar el pH que puede ir desde lo más ácido que se les ocurra hasta lo más básico que se les ocurra. Entonces, el, al abarcar un rango tan pero tan amplio de pH, pues obviamente no sería uno básico, sino que en aquí el básico sería la bilis. No sé quiénes los atinaron, no sé si lo atinaron por suerte, por conocimiento, pero wow, chicos, un aplauso. Ahora sí, nos vamos con las dos últimas preguntas que van a ser, tomando en cuenta la cantidad de átomos. El elemento más abundante en los organismos vivos es el... A ver, piénsenlo, chicos. Acá tenemos a nuestro conocido chon. ¿Cuál creen que es el elemento más abundante? Y exactamente, sería el hidrógeno. Los que marcaron carbono lo entendería, pero vamos, chicos, hay que prestar un poquito de más atención. Y como les digo, todas estas fueron preguntas de los exámenes pasados, así que no se olviden de revisar todas estas gráficas, estos cuadritos tal, que van a venirles muy probablemente en los exámenes. Porque a los doctores les encanta preguntar esas cosas. Wow, tenemos a María Fe Torres arriba remontando. Es que es increíble. Y ahora tenemos a la última pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿El ángulo del agua es de 105,4 grados? ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es falso, chicos. Como ya sabemos, el ángulo del agua va a ser 104,5. Me alegra realmente muchísimo que no hayan caído en esta pregunta que yo dije, wow, seguramente nadie se les ha acordado de esa cifra, pero estoy bastante orgullosa de ustedes. Y ahora vemos nuestro podio. En tercer lugar quedó Ámbar. Felicitaciones. Luego vamos a tener a Marife y el primer lugar lo va a tener María Fe Torres. De verdad, chicas, muchas felicitaciones. Que les ha ido increíble. Ay, a varios se les ha salido. De verdad, lo lamento mucho. Me dan 2 segunditos que le voy a tomar una foto porque como les comento voy a ver cuál va a ser el premio para ustedes. La verdad es que muchísimas gracias por haber participado del Kahoot. Y si tienen alguna duda de la clase también, no se vayan a olvidar de que pueden consultarme por privado. Espero que les haya gustado la clase. Realmente les deseo muchísima, pero muchísima suerte ahorita con el ciclo. Cuídense mucho, chicos. Me despido de ustedes. Un gusto. Ahora sí, disfruten su fin de semana. Váyanse de juerga. Disfruten o hagan o descansen, chicas. Cuídense mucho. Sí, Alejandra. Ay, perdóneme la vida. Se me estaba olvidando el post-test. A ver. Tenía una Sí, pregunta sobre las PPTs y las grabaciones. ¿Dónde las podría encontrar? a ver, creo que esta PPT, justo porque estaba saliendo de clases, chicos, me dan 2 segunditos por fin, que ahorita les voy a mandar el post-test por aquí por el chat. Casi se me olvida por completo, perdónenme la vida. Ahorita, un segundito, déjenme que lo saque. Estoy despistadísima hoy. Aquí está, ya tengo los links. No se olviden por fin de llenarlo. A ver, lo voy a dejar aquí por el chat. Me avisan si alguien no lo puede ver para poder enviárselo por privado. A ver, ¿todos lo han recibido? ¿Sí? ¿Me confirman por fin? ¿Si les está apareciendo el Forms? Voy a entrar para checar que sí. Ya, perfecto. Y a ver, Alejandra, Disculpa, a mí no me sale. qué raro. Dame 2 segunditos y te lo mando ahorita para el chat de acá. A mí tampoco me sale. Ya. Dame 2 segunditos, Alejandra, te lo estoy mandando. Ay, lo que pasa es que, ya, se los voy a mandar por el chat del grupo y se los borro un minutito porque si no me regañan mis coordinadores. A ver, ya. ¿Pueden verlo en el chat del grupo? Aquí en el grupo de bio. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Me confirman si ya accedieron por fin, chicos, para poder borrarlo? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Todos listos? Perfecto.
Le voy a dar a eliminar para todos y ya. No se olviden, porfi, que las grabaciones las van a encontrar acá en el grupo que está formado en Teams. De hecho, creo que se los puedo mostrar. A ver, mientras estamos avanzando, sé que están haciendo sus preguntas del post-test, así que discúlpenme por eso. Ay, a ver, no puedo achicar esto un poquito. Espérenme. Ay, qué estrés me dan estas cosas. Ya. En la parte de acá se van a archivos. Y en la parte de archivos le van a salir carpetitas, que no sé por qué no me está saliendo. Y aquí están. Que aquí dice recordings, que son las grabaciones. Y en acá van a poder ver la sesión S0. Van a tener también ahorita la sesión 1 y ahorita que cerramos la reunión también va a aparecer la sesión número 2. Así que no se preocupen. Y de igual manera, yo creo que ya esta semana se está subiendo la sesión 0 al canal de YouTube. Así que les voy a mandar el enlace y porfa chicos suscríbanse porque en ahí las chicas de APP les mandan todo. Ya. A ver, me dan un segundito que creo que alguien me está escribiendo. Eh, disculpe, una pregunta. Sí. ¿Las PPTs estarían también colgadas ahí o solo desde la grabación? Eso nada más es de la grabación. Las PPTs las subo al drive que tenemos en el curso. Como te digo, hoy día se me pasó porque de verdad que salí de clase y vine corriendo a poder darla, así que se las debo. Pero ahorita termina la clase y se las subo. Tenemos una carpetita de drive en ahí donde tenemos 3 carpetas que están los forms. Luego van a tener también en la carpetita de consultas donde pueden dejar las preguntas para las clases en base a las sesiones que están ahí. Y también les voy a dejar las PPTs colgadas. Que siempre es antes de las clases, pero como les digo, esta vez he llegado a las prisas y se me pasó. Perdón, chicos. Si ya se terminaron y llenaron su post-test, ya pueden retirarse. Muchísimas gracias, chicas. Tengan un bonito día. Voy a dejar Gracias, la hasta grabación. luego. Muchas gracias, Hasta buenas luego, muchas noches. gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias.